Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una historia que la verdad parece casi de ciencia ficción, pero que es muy real y está pasando ahora mismo, en el corazón de Europa. Totalmente. Imagina esto, dos países vecinos, dos gigantes industriales, Francia y Alemania. Llega la misma tormenta geopolítica para ambos, pero los resultados... No pueden ser más distintos. Es que mientras en Alemania el precio de la luz se volvía completamente loco, con picos de 700 euros por megavatio hora que provocaron el pánico, al otro lado de la frontera, en Francia, la situación era de una calma casi desconcertante. Sí. ¿Cómo es posible una brecha tan abismal en un mercado que en teoría es común? Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como exploran los materiales que tenemos, no tiene nada que ver con la buena o la mala suerte. No es casualidad. Para nada. Es la crónica de dos filosofías, dos estrategias energéticas que se separaron hace décadas y que, bueno, han llevado a cada país a un destino completamente opuesto. O sea que hoy vamos a desmenuzar eso. Hoy vamos a desmenuzar cómo las decisiones sobre la energía nuclear, por un lado, y el gas natural, por otro, forjaron una fortaleza para Francia y una vulnerabilidad casi existencial para Alemania, con unas consecuencias que están sacudiendo los cimientos de toda la Unión Europea. A ver, aclaremos esto de los 700 euros, porque el número es tan bestia que cuesta hacerse a la idea. Es que es una locura. No estamos hablando de que la factura de la luz suba un 20 o un 30%. Para una familia ya es un drama, pero para una fábrica... Para una fábrica es, básicamente, una sentencia de muerte. Es desconectar el soporte vital. Claro, la electricidad no es un coste más para la industria pesada. Es como la sangre que corre por sus venas. Sin un suministro predecible y a un coste razonable, no puedes planificar absolutamente nada. Ni inversiones, ni producción. Nada. Y cuando un gigante como BASF, que es el corazón de la potentísima industria química alemana, empieza a decir públicamente que se está planteando cerrar plantas en Alemania por el coste de la energía, Puf. eso ya no es una mala noticia. Es una alarma nacional. Es un torpedo directo a la línea de flotación de todo el modelo exportador alemán. Y mientras su pilar industrial se tambaleaba, lo que hicieron para intentar solucionarlo es casi más increíble. Sí, es la gran paradoja. Tengo entendido que se llegó al extremo de demoler molinos de viento, infraestructura verde, para poder ampliar una mina de carbón de lignito, de lo más sucio que hay. Es una ironía brutal. Y es la imagen que captura toda esta contradicción. La política que se vendió como la más ecologista del mundo, la famosa Energiewende, acaba en una excavadora tirando abajo aerogeneradores para desenterrar el combustible más contaminante. Demuestra de una forma muy cruda que la realidad se impone. Demuestra que con eslóganes no se arrancan las máquinas de una fábrica. La realidad física se impuso a la ideología. Y el resultado, claro. El resultado fue que durante el pico de la crisis, producir 1 kWh en Alemania emitía muchísimo más CO2 que en Francia. En su obsesión por ser el país más verde, acabó siendo temporalmente mucho más sucio. Es una paradoja tremenda. Pero esta situación no surgió de la nada en 2022. Para entender cómo dos vecinos llegaron a estar en las antípodas energéticas, supongo que hay que rebobinar bastante, ¿no? Hay que rebobinar, sí, hasta la crisis del petróleo de los años 70. Hasta ahí. Ese fue el momento clave, la encrucijada donde sus caminos se separaron drásticamente. Ante el shock de ver que unos países lejanos podían cortar el grifo del petróleo y poner de rodillas a sus economías, pues ambos reaccionaron, pero de maneras opuestas. ¿Cómo reaccionó cada uno? Pues Francia reaccionó con la mentalidad de un ingeniero de Estado. Fría, calculadora y con un objetivo por encima de todos los demás: la soberanía. Independencia. Su conclusión fue: nunca más. No podemos depender de nadie para encender la luz. Y apostaron todo a una carta: construir lo que las fuentes describen como una fortaleza tecnológica. ¿Qué son las nucleares? Un sistema de 56 reactores nucleares centralizado, estatal y diseñado para ser autosuficiente. La meta era ser dueños de su propio interruptor. Vale, la apuesta francesa fue clara. Independencia a través de la tecnología nuclear. ¿Y Alemania? Alemania tomó un camino que parecía más pragmático, más suave. Allí había un escepticismo social muy fuerte contra la energía nuclear, un movimiento ecologista muy potente desde los 80. Así que, en lugar de la confrontación, optaron por la diversificación y sobre todo por lo que parecía una solución mágica. El gas ruso. El gas barato que venía por un tubo desde la Unión Soviética y luego Rusia.
Un momento, porque visto desde hoy suena a locura, pero nadie en Alemania levantó la mano y dijo, oye, depender de un solo proveedor y que ese proveedor sea Rusia, quizás no es la mejor idea a largo plazo. Sí, claro que hubo voces que lo advirtieron, Parecía un riesgo demasiado obvio. pero fueron minoritarias. Durante décadas el modelo funcionó a la perfección y acalló todas las críticas. La lógica económica era aplastante. Claro, si funciona. El análisis lo resume de una forma muy gráfica. El margen de beneficio de la economía alemana estaba en el espacio que hay entre el gas ruso barato que compraban y el Mercedes de alta gama que vendían al mundo. ¡Ah, qué buena imagen! Importas energía barata, la usas para alimentar una industria ultra eficiente que fabrica productos de altísima calidad y los exportas con un beneficio enorme, que podía salir mal. Pues que alguien cierre el grifo del gas. Exactamente. La prosperidad alemana dependía de lo que una de las fuentes llama un tubo de respiración externo. Es una imagen muy potente. Sí, lo es. Mientras el aire fluye, eres un atleta. El día que alguien pisa el tubo, te asfixias. Alemania no fue forzada a esa dependencia. La eligió. La eligió. La eligió, porque en tiempos de paz era cómoda, era barata, y políticamente era mucho más fácil que defender la energía nuclear frente a una opinión pública hostil. O sea que ya partían de una base de riesgo muy alta con esa dependencia del gas. Pero entonces llega 2011 y toman una decisión que convierte ese riesgo en una vulnerabilidad crítica. Vamos, que se pegan un tiro en el otro pie. Así es. Fue la segunda parte de esta apuesta fallida. Tras el accidente de Fukushima en Japón, el gobierno de Angela Merkel, presionado por el pánico mediático y social, decretó el apagón nuclear total para el año 2022. ¿Se quitaron la red de seguridad? En la práctica, lo que hicieron fue demoler su propia red de seguridad. Se deshicieron de la única fuente de energía potente, controlable y sin emisiones de carbono que tenían para respaldar a las renovables. Y lo apostaron todo a la famosa Energiewende, la transición energética. Lo apostaron todo a un plan que, sobre el papel, era un paraíso verde. El problema es que tenía un punto ciego garrafal, algo que cualquier ingeniero de redes sabe. ¿Cuál? Que la producción eólica y solar es casi cero. Y en esos momentos necesitas un respaldo. Necesitas una fuente de energía de respaldo que puedas encender y apagar a voluntad. ¿Y al haber renunciado a la nuclear? Y con el carbón cada vez más estigmatizado por sus emisiones, la única opción flexible, potente y relativamente limpia que les quedaba para no tener apagones era el gas. Otra vez el gas. Y el proveedor más barato y abundante de ese gas de respaldo era, una vez más, Rusia. Es increíble. Es decir, que la transición verde alemana, para poder funcionar, se hizo todavía más adicta al gas ruso. Fue una trampa en la que se metieron ellos solos, convencidos de que era la decisión más avanzada y moralmente superior. Y entonces, la trampa se cierra. Febrero de 2022. Rusia invade Ucrania y corta el suministro de gas. El tubo de respiración externo se cierra de golpe. El efecto fue el de un adicto en pleno síndrome de abstinencia. De la noche a la mañana, el pilar sobre el que se sostenía su industria desapareció. Un caos. Y aquí es donde la arquitectura del mercado eléctrico europeo mostró su cara más cruel. Espera, explica esto de forma sencilla. ¿Por qué un problema de gas en Alemania dispara mi factura de la luz en, no sé, en España o en Italia? Suena contraintuitivo. Porque el mercado europeo funciona con un sistema llamado marginalista. Es como una subasta. Vale. Para cada hora del día se van añadiendo las fuentes de energía disponibles de la más barata a la más cara hasta que se cubre toda la demanda. Entran primero las renovables, luego la nuclear, la hidroeléctrica. ¿En orden de coste? Exacto. La clave es que la última central que se necesita encender, la más cara de todas, es la que fija el precio que cobrarán todas las demás. Ah. O sea, que si para cubrir el último kilovatio de demanda necesitas encender una central de gas carísima, todo el mundo, incluso la eólica, que no cuesta nada, cobra ese precio altísimo. Precisamente. Y eso fue lo que pasó. Alemania, para evitar un apagón masivo, tuvo que salir al mercado internacional a comprar barcos de gas natural licuado a precios desorbitados. Claro. Esas centrales de gas se convirtieron en la fuente más cara, la que marcaba el precio para todos. La decisión estratégica de un solo país actuó como una palanca que disparó los precios en todo el continente. El problema alemán se convirtió en el problema de todos. Y mientras Alemania estaba en esta búsqueda desesperada de gas, casi como en una película de acción, ¿qué pasaba en Francia? Pues que Francia, a pesar de tener sus propios problemas de mantenimiento en algunos reactores, jugaba en otra liga. ¿Por qué? Por una ventaja logística fundamental que la política alemana siempre despreció: la naturaleza del combustible nuclear. El uranio es increíblemente denso.
Para que te hagas una idea, una sola pastilla de uranio, del tamaño de la yema de un dedo, contiene la misma energía que una tonelada de carbón. Es una diferencia brutal. Es abismal, y eso tiene implicaciones logísticas enormes. Puedes almacenar el combustible necesario para hacer funcionar un reactor durante varios años en un espacio relativamente pequeño, como un almacén. Tienes una reserva estratégica. Tienes una reserva que te da una tranquilidad inmensa. El gas, en cambio, depende de un cordón umbilical de miles de kilómetros, un gasoducto, o de una flota constante de barcos metaneros que deben llegar a puerto cada día. Es una dependencia diaria. Es una dependencia logística diaria. Por eso Francia no se vio arrastrada al mismo torbellino de precios. Su estructura de costes no dependía del pánico diario en el mercado del gas. Vale, el desastre ya ha pasado. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga la fiesta? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de todo esto? El coste para Alemania es gigantesco. Primero, el coste financiero directo. Cientos de miles de millones de euros del presupuesto público para subvencionar la factura de la luz. Para evitar el colapso. Para evitar el colapso de empresas y hogares. Segundo, el coste en infraestructuras. Han tenido que construir a toda prisa terminales para recibir ese gas licuado por barco, que es mucho más caro que el ruso. Importándolo de Estados Unidos, Qatar. Exacto. Y tercero, y quizá el más importante, un coste intangible. Una pérdida de confianza brutal en la fiabilidad y la competitividad del modelo alemán. Y el riesgo ha cambiado de manos, por lo que veo. Totalmente. Antes, el riesgo de la volatilidad de los precios lo asumían las empresas, lo incluían en sus planes. Y ahora lo asume el Estado. Ahora, para evitar la desindustrialización, ese riesgo lo ha asumido el Estado. Y el Estado somos todos los contribuyentes. Claro. El dinero que se está usando para tapar este agujero es dinero que no se va a usar en mejorar hospitales, colegios o carreteras. Es una hipoteca sobre el bienestar futuro del país. Y mientras Alemania hace malabares para no hundirse, me imagino que en París deben de estar frotándose las manos, ¿no? Estratégicamente esto les viene de perlas. Sin duda. Los análisis apuntan a que Francia no ve esto como una crisis ajena, sino como una oportunidad de oro. Para reafirmar su modelo. Y para consolidar su liderazgo en Europa, el presidente Macron ya ha anunciado lo que llama un renacimiento de la energía nuclear, con planes para construir entre 6 y 14 reactores nuevos. La ambición es muy clara. Clarísima. Convertir a Francia en la batería eléctrica de Europa. Quieren ser ellos quienes exporten electricidad limpia y a un precio estable a sus vecinos, como Alemania, que tomaron un desvío estratégico que ha acabado en un callejón sin salida. La misma tormenta, dos barcos distintos, dos destinos opuestos. La lección parece bastante clara, y creo que va más allá del debate técnico de nuclear sí o nuclear no. Totalmente. La conclusión fundamental de los análisis no es si una energía es intrínsecamente buena o mala. La gran lección es que una sociedad industrial compleja y avanzada no puede permitirse el lujo de basar su seguridad energética en la fe. O en la esperanza. O en los eslóganes políticos. Alemania dejó que las emociones y una determinada visión ideológica dictaran una política energética crítica. Ignorando las advertencias. Ignorando durante décadas las advertencias geopolíticas más elementales y, las leyes de la física que rigen una red eléctrica. Y el precio a pagar por esa decisión ha sido de 700 euros el megavatio hora, la vuelta forzosa al carbón y la amenaza real de desindustrialización para la que era, hasta ahora, la locomotora económica de Europa. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora que plantean las fuentes. A ver. Para que Alemania recupere su credibilidad y su peso, argumentan que primero debe responder internamente a preguntas muy incómodas. ¿Quién tomó estas decisiones? ¿Quién se benefició política y económicamente de ellas durante todos estos años? Y sobre todo, ¿quién está pagando la factura ahora? Sino para todo el equilibrio de poder en Europa.